Se llama la sección de entrevista y de casos de éxito. Pero aquí los voy a dejar con nuestra consultora independiente Inmunotech, Mabel Pico, que nos va a presentar un par de casos impactantes con respecto al Alzheimer, subiendo los niveles de glutatión. Entonces, por favor, Mabel, te escuchamos. Bueno, gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches para todos. Sí, pues bueno, impactante toda la información que nos muestra el doctor Carlos Labarrère en esta enfermedad que es tan compleja y que causa tanto daño, como él decía, a la persona que la padece, pero aún peor. Aún peor es en el caso de los familiares. He visto de cerca personas sufrir muchísimo con sus familiares enfermos de Alzheimer. Precisamente vamos a escuchar el caso de una señora en Estados Unidos, la señora Ivy González. Ella nos va a contar el caso de su padre enfermo de Alzheimer y cuáles han sido los resultados, hasta qué punto llegó y cuáles han sido los resultados de consumir un precursor de glutatión como es Inmunocal. Escuchemos a la señora Ivy González desde Estados Unidos. Describiendo a mi papá, porque realmente fueron todos los pasos a través de varios años de él ir en progreso en su enfermedad. Mi papá fue un hombre muy inteligente, siempre tuvo posiciones ejecutivas y fue bien triste cómo uno progresivamente veía cosas que realmente nos preocupaban, pero no entendíamos qué era lo que estaba pasando con él. Fue pasando por las diferentes etapas del Alzheimer y finalmente llegó a su tercera etapa. Mi mamá me llamaba todos los días, yo vivo en Orlando, mi papá vivía en Puerto Rico, dejándome saber que ella entendía que mi papá estaba en sus últimos días. Y pues yo bien preocupada porque estoy en la distancia, una noche pues me puse a pensar que había llevado a mi papá, ya estaba en cama, estaba prácticamente encorvado, ya no se podía levantar. Y pensé que las drogas que realmente el neurólogo le estaba dando, en vez de hacerle bien, lo estaban acabando, porque eran unas dosis, unos miligramos cuantiosos, o sea, de 250 miligramos a 1500 miligramos y cosas así. Y como dijo el doctor, muchas le producían vómitos, luego llegaron a inflamar toda la cara con reacciones alérgicas. El punto fue que yo decidí como hija, dije, bueno, no le vamos a dar más drogas. Voy a llamar a la cuidadora, le dije, mira, hoy no le des ninguna de las drogas que mi papá está tomando. Déjalo así. Mañana me vas a enviar fotos a ver cómo él se ve sin el efecto de las drogas. Yo planeaba ir a Puerto Rico en términos de 2 semanas y entonces yo envié el aislado de proteína, que ya yo tenía ciertos conocimientos como el doctor habló, y le dije a ella que le empezara a administrarlo. Cuando llegó a Puerto Rico todavía le estaban dando una droga que era para dormir y mi papá estaba que no podía ni siquiera abrir sus ojos. Entonces ahí pudimos, esa se le quitó. Entonces pudimos ver el progreso de él poco a poco, sus ojos más abiertos. Si ustedes lo ven ahí, ese era más o menos cómo él estaba en medio de esa crisis que él estaba viviendo. Entonces, a medida que le fuimos dando el aislado de proteína, empezamos a verlo más activo, más miraba televisión, lo encontré en una foto chupándose un dulcecito. Uno podía ver el progreso de estar tirado en una cama casi para morirse a empezar a vivir de nuevo. Wow. Entonces, él no podía caminar. Mi esposo lo tenía que agarrar por un brazo y yo por otro, y él apenas iba dando pasitos. Un día lo sentamos en la sala y le pusimos música. Mi papá ha cogido sus 2 brazos,
se ha empujado y él salió caminando solo, que nosotros decíamos, esto parece un milagro de vida. Pues poco a poco el hombre fue levantando, había perdido más de 25 libras en nada, y en eso yo lo llevo al médico, había recuperado las 25 libras, cuando el médico lo vio quedó fascinado, pero ¿qué ha pasado aquí? De haberlo visto, que ni siquiera lo podían trepar en la máquina para pesarlo, porque él se caía. Entonces ya era otra persona, daba ya conversaciones, lo llevábamos a pasear y disfrutaba. O sea que pudimos ver un progreso. Ese día que ven ahí, el día que yo lo llevé al médico, ya mi papá era otro, tenía vida. Y realmente eso me hacía feliz a mí, poder ver el resultado de una cosa que la crea la naturaleza misma, que es un aislado de proteína que viene de la leche, que no necesitó más drogas. Yo hablé con el médico y el médico, yo le dije, doctor, mi papá no va a tomar más drogas, porque si esta enfermedad no tiene cura, no hay por qué estarlo metiéndole tanta cosa. Ahí ustedes lo ven, ya le había recuperado su estamina. Muchos vecinos vinieron a verlo porque creían que mi papá estaba ya para morir, y cuando llegaron lo encontraron barriendo la grama. Y esa es una historia que realmente yo la comparto con ustedes, pero la comparto con todo el mundo, porque yo no estoy aquí exagerando ni así de los resultados que realmente hubo en una persona que estaba ya desechada con Alzheimer y que se veía que realmente si no hubiéramos hecho los cambios, mi papá hubiera muerto. Así que estoy agradecida a Dios y realmente a lo que continuamente como familia todos tomamos, porque sabemos que es algo que tú puedes recuperar tu salud y la vida por igual. Excelente, impactante, ¿verdad? El caso de este señor, cómo recuperó, se ve en la última foto su masa muscular, su fuerza, su vitalidad, después de que prácticamente, como dice la señora Ivy, estaba totalmente postrado en su cama, sin hacer nada, prácticamente. Llegan a un estado, como decía el doctor Carlos Navarrete, tan lamentable como si fuesen un vegetal. Y es muy terrible, muy doloroso para sus seres queridos pasar por semejante tortura, de ver a sus familiares en esta condición. Pero bueno, la historia tiene un final feliz